Bueno, vamos a empezar con el tema de continuidad de funciones. Todavía recuerden que empezamos a analizar lo que eran funciones y sus gráficas. Después vimos límites de manera analítica que podíamos nosotros evaluar. Decíamos que pues eran aquellos que podíamos definir valores para un número específico de entrada, como tanto por la izquierda por la derecha, y el número pues era el mismo, para definir que había el límite existía. Entonces lo mismo, estoy compartiendo, si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Muy bien. Entonces, continuidad de funciones. Pues lo que les decía básicamente cuando explicábamos límites, decir de manera informal que una función, definímosla como f, es continua para un valor cuando x es igual a c, supongamos a una constante, 2, 3, 5, no sé. Supongamos que x es igual a 3, suponer. Significa que no hay interrupción en la gráfica, si existe una continuidad de esa función para el valor de c. Es decir, la gráfica no tiene saltos o huecos en el valor de c. Y aquí en la figura 1.5 podemos ver los ejemplos de las diferentes interrupciones donde puede ser que no sea continua esa función. Veíamos cuando evaluábamos límites algo parecido a esto, que les decía que aquí era una función discontinua y removible, que era aquella función que la podíamos graficar y iba a ser continua para todos los valores menos para el valor, para cierto valor que su salida pues, nos fuera a dar un 0. Entonces aquí podemos ver que esta función, por ejemplo, pues sí, podríamos decir que es continua a excepción de este valor. Entonces aquí la función, si no está definida o fuera igual a 0, pues no existe ese valor. Entonces hay una discontinuidad. Entonces aquí cuando pasa como este primer ejemplo, decimos que es discontinua removible. ¿Por qué? Porque sabemos que lo podemos descomponer, muy probablemente esa función, cuando es como esto la gráfica, y después hacerla continua, a excepción de ese valor, ¿verdad? Que fuera su entrada. Ahorita vemos un ejemplo en la gráfica, una gráfica. Y luego también teníamos cuando, pues de plano, evaluábamos y ese valor también no existía, pero además de eso no hay una continuidad. Por ejemplo, aquí era, digamos, una discontinua y decíamos removible, la podíamos acomodar. Y aquí hay una discontinuidad, pero aquí ya no la podemos cambiar porque no podemos, no se podría los valores de x simplificarlos para que exista de nuevo una continuidad. Entonces aquí podríamos decir que hay una discontinuidad irremovible. Y cuando de plano nuestra función evaluar 1 en 0, pues no se pueda definir el valor y nos quede diferente al valor que está atendiendo la x, también no existe una discontinuidad. Definición de continuidad, digamos de manera formal, en un punto en específico. Dice, una función es continua en el valor de c si satisfacen las tres condiciones siguientes. Como lo veíamos en la primera, la función está definida. Si nuestra función de entrada, por ejemplo 2, nos da un valor de salida, no sé, supongamos que sea x cuadrada la función, pues nos va a dar un 4, entonces sí está definido. Y será lo mismo para la parte 2. Si la función existe, o sea, si nosotros podemos darle un valor de entrada y nos da un valor que podamos nosotros graficar, pues la función existe. Y también hay continuidad. Y cuando de plano, pues la función tiende a un valor y sí lo podemos evaluar. Por ejemplo, aquí f de, no sé, x cuadrada de nuevo, tiende a 2, pues vamos a tener también 4. Entonces sí existe. Dice continuidad en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto del intervalo. O sea, podríamos probarla en esos puntos y verificar que exista una continuidad. Una función continua en la recta completa de los números reales. Una función continua en la recta de los números reales desde menos infinito hasta infinito es continua en todas partes. Pues sí, si nosotros graficamos y podemos darle valores desde menos 1000 hasta 1000, pues, y no hay interrupciones, pues es una función continua. O sea, es lo que decíamos cuando veíamos la parte de límites.
Entonces, un ejemplo para nosotros poder hacer los ejercicios que se nos presentan de continuidad, nos dan una función parecida a lo que veíamos por ahí en los ejercicios de límites. Pues básicamente lo mismo. Vamos a probar aquí y podemos ver que, por ejemplo, todos los valores de entrada, toda la parte de su dominio, podemos tener una continuidad, a excepción del 1. Si nosotros aquí damos un 1, 1 menos 1 nos va a quedar 0. 1 al cuadrado nos va a quedar 1, más 2 por 1 nos van a quedar 2, más 1, 3, menos 3 va a ser 0 entre 0. Entonces ahí pasaba lo que hacíamos en los ejercicios, que hay que redefinir la función. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos esta gráfica. Voy a cambiarme, me dicen si pueden ver el graficador. Creo que sí. Y yo les he sugerido que podían usar este graficador porque estaba más sencillo. Y podemos graficar x cuadrada. Digo, hay muchos más. X cuadrada. Bueno, vamos a ponerla en mayúscula. Ponemos dividiendo para poder escribir en forma de fracción. Decíamos x al cuadrado más 2x, que es lo que teníamos, menos 3, que ustedes lo pueden también hacer su tabulación a mano y irlo probando. Luego x menos 1 y se genera esto. Vamos a cambiar el color, está muy feo esto. Y si vemos, esa sería la gráfica que nos genera, donde podemos ver, digo, aquí tendríamos que hacer mucho zoom porque exactamente en el punto de cuando vale 1 va a haber una interrupción. No sé si se alcance a ver aquí en la pantalla. Podemos hacerle zoom, mucho zoom, porque acuérdense que tendría que ser exactamente donde no va a haber valor. Como dijimos que la función es continua a excepción del valor de 1, porque como ya pudimos probar de manera analítica, si nosotros probamos .9999 sí nos va a dar una continuidad, y si probamos también 1.0001, pues también va a haber una continuidad, a excepción del valor del 1. Entonces tendrían que hacer ustedes aquí mucho zoom para poder ver ese, y yo no alcanzo a hacerlo. O sea, estuve intentando, pero no se puede. Bueno, se puede hacer, pero ya me pierdo con la gráfica. Si quieren intentarlo para que lo vean, pero creo que aquí se ve. Se alcanzan a ver, aquí hay un hueco, que es el punto que mirábamos hace rato en la definición. Bueno, vemos que hay una continuidad en nuestra gráfica, a excepción de ese punto. Entonces, aquí esta función dijimos que era, bueno, hay una continuidad, pero que es de manera indefinida. Pareciera ser que había una discontinuidad porque probábamos y nos daba 0. Pero si hacíamos lo que hacíamos con los límites analíticos, factorizando el numerador y cancelando factores comunes, descomponemos el x cuadrado más 2x menos 3 en números que multiplicados nos den el último término y sumados nos den el del centro. Entonces en este caso x menos 1 más x más 3. Y al separarlo vemos que es el mismo término que el denominador. Entonces ahí podríamos cancelar x menos 1 que multiplica entre x menos 1 que divide. Y nos quedaría solamente x menos 3. ¿Esto qué significa gráficamente? Bueno, regresamos a nuestra gráfica y nosotros graficamos ese valor x más 3. Ahí, puse 2. Otra vez, x más 3. Si se fijan, no se ve, porque quedó exactamente en la misma gráfica, solamente la redefinimos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí ponen x más 1, pues se mueve la gráfica. Ahí está. X más 2, se mueve la gráfica. Pero en x más 3 se redefine la misma función, ya que simplificamos, y creo que no se ve completo aquí esta parte. Y si no alcanzan a ver los colores. Bueno, yo aquí puedo cambiar el color de la otra línea, como vieron ahorita. ¿Sí? Entonces cuando queda en x más 3, queda exactamente arriba de la otra, por eso no la vemos. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que se redefine la función f de x con una nueva función que es g de x, donde va a ser continua para todos los valores, a diferencia de para todos los valores de x menos cuando es 1. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un ejercicio, defino la continuidad del siguiente ejercicio, esto lo que nos quiere decir, ya que analizamos, expresa que la función es una línea recta, pero con un hueco en x igual a 1. Por lo tanto, la función discontinua
en x igual a 1, pero es continua para todo otro valor del dominio. O sea, cualquier valor que ustedes pongan va a haber una continuidad, a excepción de cuando x es igual a 1. Por eso se redefine y volvemos a escribir la función, que nos da una función, digamos, similar, gráficamente idéntica, donde sí puede tomar ese valor de x igual a 1. Entonces, ese tipo de funciones ustedes van a decir, bueno, hay una discontinuidad irremovible. ¿Por qué? Removible, porque la podemos descomponer y la podemos poder decir, bueno, sí, aparentemente al inicio no es discontinua, pero la podemos remover. O sea, es una discontinua removible, porque si evaluamos ya podemos tener otra gráfica donde sí hay una continuidad. Por eso dice discontinua para otro valor del dominio. O sea, cualquier otro valor va a haber continuidad. Ese es un ejemplo de continuidad. Una discontinuidad. Encuentra las discontinuidades de la función 1 sobre x cuadrado. Si nosotros vemos, pues no podemos dar cualquier valor menos para el 0. Si decimos que cuando el límite de x tiende a 0, podemos decir 1 sobre 0 no existe. Por consiguiente, podemos decir que la función es discontinua en x igual a 0. Además, puesto que ese límite cuando x tiende a 0 no existe, no hay forma de redefinir la función. O sea, aquí no podemos descomponer o separar como lo hacíamos en el otro para cuando x es igual a 0, para que sea continua en ese punto. Entonces, esta es una función discontinua y vamos a llamarle irremovible. O sea, ¿por qué? No la podemos separar. Y gráficamente la podemos expresar, decimos que 1 sobre x cuadrado. Entonces, gráficamente, vamos a ver si lo podemos ver. Esta función nunca se va, o sea, parece, como el otro, acuérdense que decíamos es continua por la izquierda y por la derecha. Aquí no. Parece que se junta, pero realmente nunca podemos irnos hasta y nunca se van a juntar. O sea, esa gráfica así nos queda. Entonces, aquí no hay una continuidad, por lo cual existe una discontinuidad. Parece que se junta, pero si nos vamos haciendo un zoom, vemos que no. Y luego, si nos dan un intervalo, acuérdense que veíamos en funciones que normalmente puede ser que nos den el intervalo, o sea, el dominio donde podemos probar, o que no nos los den. Si no nos los dan, pues lo podemos hacer por los ejercicios, definir cuándo es un dominio de esa función que sí nos vaya a dar un valor en su salida, o cuando pertenece a algún número en el dominio de la función. Pero cuando hablamos de un intervalo cerrado, ya nos están diciendo, dice, una función es continua sobre un intervalo cerrado, y nos dicen desde dónde a dónde. O sea, quieren que analicemos en ese intervalo, supongamos desde A hasta B. De manera gráfica podemos decir, si tenemos aquí A y B, pues por ejemplo de menos 1 a 2, o de 2 a 5. Cuando, pues dice por aquí, es continua, tanto por la derecha como por la izquierda de lo que estás evaluando. La función es continua por la derecha en el valor de A, y continua por la izquierda en el valor de B. Creo que no puse en la figura que dice por aquí 1.31, pero podemos verlo con este ejemplo. Dice continuidad en un intervalo cerrado. Es igual que el anterior. Nos dan una función y nos dan la función en el intervalo, donde quieren que se pruebe. El dominio de la función es el intervalo cerrado. Bueno, realmente es el dominio de toda la función. No puede tener valores diferentes de menos 1 y 1. ¿Por qué? Pues si probamos otro valor que no sea menos 1 o 1, pues nos va a dar, como está dentro de una raíz negativa. Y si así fuera, pues nos va a dar números imaginarios, entonces no lo podríamos graficar. Por eso el dominio de la función para ese intervalo
son todos los puntos, pues nada más de menos 1 a 1, para ver que sí hay una continuidad tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces si graficamos esto, un raíz de 1 menos x cuadrado, ¿dónde está la raíz? 1 menos x cuadrado, vean cómo quedó. Vamos a darles un para... ¿Dónde quedó? Entonces, para cualquier otro valor que sea diferente de menos 1 hasta 1, pues no está definido, o sea, no lo podríamos graficar. Entonces, ¿es continua de menos 1 a 1? Sí, sí es continua en la parte del dominio que puede tomar, porque no puede tomar otros valores de esa función. Y ya les decía, ¿por qué? Si ustedes prueban en esa función otros valores, pues no nos va a dar, como está dentro de una raíz, no nos va a dar números reales, entonces, y no lo podríamos graficar. Y otro ejemplo, donde prueban aquí, determine si la función dada es continua en el intervalo indicado. Y van a ser similares a estos. Nos dan la función y pruebas en este intervalo de 3 a 7. Pues por ejemplo, probamos en 3, donde sustituimos la x por 3, 3 menos 3 nos va a dar raíz de 0, 0. Y podemos probar también de 7 menos 3 nos va a dar 4, raíz de 4, 2. Entonces sí nos dio valores que podríamos nosotros graficar, y por eso decimos que en ese intervalo, al menos en ese que nos están diciendo, sí es continuo. Y pues igual, podemos ustedes graficarlo para ver, por ejemplo, si ustedes metieran otro valor que más pequeño que 3, si este fuera 2, también aquí si ustedes pusieran 2, menos 3 nos va a quedar menos 1, entonces ahí ya nos quedaría también una raíz imaginaria. Entonces, pues sí, aquí nos dicen definitivamente solo de 3 a 7. Puede tener más valores, pero no podría tomar el valor de 3, perdón, de menos valores de 3. Entonces, con eso deberíamos de poder intentar hacer esos ejercicios para probar lo que dijimos ahorita, probando los valores que nos dan en x igual a 1, para ver si es continua en el punto indicado. Y en caso de no ser continua, identificar el tipo de discontinuidad. Desde hace rato, si la podemos mover, es discontinua, removible. Si no la podemos mover, es discontinua y removible. ¿Cuándo la podemos mover? Cuando la podamos descomponer. Por ejemplo, aquí podemos ver de manera directa que si sustituimos nosotros el menos 2 al cuadrado, nos va a quedar menos 2 al cuadrado, 4. 3 por menos 2 nos va a quedar 6, más 4, 10, menos 10, 0. Pero si nosotros vemos que aquí lo podemos descomponer en un x más 2 por un x por otra cosa que multiplique para que nos regrese el valor de 10, pues sí la podemos, es discontinua, pero es removible, porque al descomponerlo, al separar el denominador, pues sí podríamos evaluar para x menos 2. Y así en cada uno de estos casos hay que analizar.